invitación a este espacio y saludando también a los televidentes dispuestos pues con ustedes a discutir los temas de la agenda. Gracias por la invitación. Tobías, tú eres el autor de la ley de movilidad ¿cuál es el título completo de la ley? Movilidad, transporte, es larguísimo. Dime, ¿cuál es el título de la ley? La ley 6317 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana. Y tú sabes muchísimo de tránsito, tú fuiste director de tránsito también, y bueno, nosotros pensamos en ti inmediatamente, no solo por todo el tema, el caos que hay con el tema del tránsito en el país, sino también cuando el director de DGC dijo antes de ayer que aquí no hay tapones per se. Y dije, bueno, a ver qué dice Tobías y cómo uno resuelve este problema. Tobías, vamos, el escenario es tuyo. Mira, nosotros ya cogiendo en chance, ¿verdad? Esa declaración, porque me imagino que fue un chiste del director de la DGC, pero... No, él no lo dijo de manera de chiste, no. Cuando yo vi que lo reseñaron, dije, no, lo reseñaron mal. Y tuve que buscar el video. Me recordó un amigo cuando yo era director de tránsito, es director de la ME, que dijo, aquí no hay tapones, aquí lo que pasa es que el tránsito se pone lento. Entonces, qué genio. Qué genio. Sí, son declaraciones más o menos parecidas, pero tenemos que ver cómo a los funcionarios que tienen responsabilidades con la parte vial no se andan en helicóptero ni con franqueadores para que sientan y realmente sufran lo que son los entaponamientos que ya en República Dominicana, sobre todo en el Distrito Nacional y gran parte del Gran Santo Domingo, no hay horas pico, todas las horas son pico, no hay horas valle, como dicen. En ese sentido, yo creo que como autor de la ley 6317, entendemos que la autoridad puede hacer una serie de iniciativas que puedan llevar a descongestionar. Por un lado, tú sabes que está lo que apuesta la ley, que es una masificación del transporte público de pasajeros. Aquí deben construirse más líneas de metro, más monorrieles, trenes, el transporte masivo, buses, y corredores, lo que le llaman los PRT, que son corredores con la vía exclusiva para que lo que es la velocidad de la vía sea mejorada, y sobre todo implementar las rutas alimentadoras a estas grandes rutas troncales. La masificación del transporte colectivo y que ese transporte sea eficiente, ¿sí? Que haya frecuencia, itinerario, vehículos en buen estado, choferes certificados y capacitados y a un precio justo, va a llevar a sacar una gran cantidad de vehículos particulares o individuales, porque la gente va a empezar a confiar y a creer en el transporte masivo. En una misma casa, Leila, hay hasta 5 vehículos, 3, 4 y 5 vehículos, y todos salimos. Otra de las medidas que pueden ser implementadas, aquí estoy haciendo sugerencias, porque nosotros nunca hacemos críticas, sino hacemos propuestas, es la de que se retiren ya de una vez y por todas los agentes de la DGC debajo de los semáforos. Oye, yo tuve una declaración, no te diría cuál fue el director de AME que dijo esto, que ellos tienen que estar debajo de los semáforos porque si no la gente entiende que la AME no está en la calle, que no están haciendo su trabajo y que la institución no tiene sentido. Te lo digo con verdadera responsabilidad y no es así. Este es el único país del mundo donde los agentes de la DGC están sustituyendo el semáforo. Eso rompe con lo que nosotros estamos enseñando a nuestros niños y a nuestras niñas en las escuelas, que el rojo es para parar, que el verde es para seguir, que el amarillo es precaución. Es decir, nunca un ser humano va a controlar mejor una intersección, un cruce, que la tecnología. Nosotros tenemos un centro inteligente de control de tráfico que está en la 27 de febrero, donde está el Boulevard, que hay 300 y pico de intersecciones conectadas, incluso por fibra óptica, y un sistema que asigna de manera dinámica en los tiempos de los semáforos, las fases, porque mide el flujo vehicular y determina qué cantidad de tiempo se debe dar a cada una de las intersecciones. Pero otra de las medidas que deben ser implementadas, que no implica recursos, es sincronizar los semáforos y poner ondas de verde que se logran en muchas de las intersecciones de los corredores, sobre todo norte-sur
sur, norte, este, oeste, oeste, este. Adicionalmente, los agentes de las DGC que están debajo de los semáforos, ponerlo antes del semáforo para que hagan respetar la línea de stop y el paso de peatón, lo que llaman la cebra, y después del semáforo para multar o fiscalizar a los que se van en luz roja, pero nunca debajo del semáforo. Solamente se requiere un agente debajo del semáforo en un momento dado, si hay un congestionamiento que tranca la vía, un accidente, un nivel de conflictividad, una protesta, o que va pasando un VIP de los que están detenidos, que son personas que no pueden pararse por su seguridad en una intersección. Y que todos sabemos que cada vez que pasa un VIP con un franqueador, deja una estela de congestionamiento de alrededor de 20 a 30 minutos. Y de piques también. Sí, se normaliza después de ese tiempo. Pero hay otras medidas, Leila, Miguel y Olga, que lo han implementado algunas alcaldías y se pueden implementar en coordinación DGC, Intran y las alcaldías. Tú puedes ir a La Romana, al municipio cabecera, y con el simple hecho de tú evitar el doble parqueo, el parqueo en paralelo, mejoras en un 33% y hasta en un 66%, dependiendo si la vía es de 2 carriles o de 4 carriles, la velocidad de diseño de la vía. Esa medida donde el Intran, la DGC y los alcaldes determinen dónde es que se va a parquear, porque aquí parqueamos a ambos lados. Al parquear a ambos lados, crea un desorden urbanístico. Cuando tú lo pones de un solo lado, hay mejor ordenamiento, pero mejora la velocidad de la vía y el tiempo de flujo vehicular. Y hay otros temas que tienen que ver con la fiscalización. Muchas veces sabemos que va a cambiar el semáforo y nosotros nos vamos en verde o en amarillo y nos quedamos en el medio y no se fiscaliza, y ahí producimos de manera lateral y hacia atrás todo un nivel de Ahí voy. Quisiera por favor, hacer un paréntesis para hacerle una pregunta en ese sentido. ¿Por qué ha sido tan difícil, algo tan sencillo que puede simplemente hacerse tras una reunión de coordinación entre el Ministerio de Educación y la Cámara? ¿Por qué no incluir dentro de la currícula escolar el tema de la educación vial? Siempre cito el ejemplo de Chile. Chile lo hizo hace unos años, tenía un problema similar al nuestro en el tema de la viabilización, de la viabilidad, y tomó medidas. Una de las medidas que tomó fue precisamente dar educación vial a los niños desde pequeños. Entonces, aprenden a ser ciudadanos más responsables y a tener un conocimiento acerca de cómo deben comportarse en el tránsito. ¿Por qué ha sido tan difícil? Si creo que no necesita ni siquiera de algún respaldo legislativo para que se pueda aplicar. No, mira, Leila, en la Estrategia Nacional de Desarrollo... Eso fue Olga que te... Olga, disculpa, Olga. No hay problema. Muy parecida. No hay problema. Perdóname. Mira, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el Pacto por la Educación, la Ley 6317, nosotros no eliminamos la escuela vial que estaba en el FONDEP y en los PRE, la recuperamos, la pusimos en la ley y le dimos el mandato de que el Intran con la escuela vial, suministrando los aspectos técnicos de urbanismo y de vialidad, y el Ministerio de Educación, aprobado por el Consejo Nacional de Educación, implementen ya de una vez y por todas. Y para eso no hay que legislar, lo único que se necesita es voluntad política, decisión del ministro de Educación junto con el Intran y la escuela vial del Intran para empezar a nivel de preescolar de 0 a 5 años, a nivel básico, es decir, en la parte de primero a sexto grado, y ya en la parte media, en la educación media, para tener nuevos peatones, nuevos conductores y nuevos pasajeros. Eso funciona. Oigan, todos los países llegaron a los niveles que nosotros estamos. Hubo voluntad política, se aprobaron las normativas, se le dio recursos a las instituciones, se insertó la educación vial. Y España, por ejemplo, que en el año 1990 se tenían 6,000 y pico de víctimas mortales con respecto a accidentes de tránsito, con esa medida logró bajar a 1,040, oiga, 1,040 anuales. Son 5,000 y pico de españoles que mueren menos todos los años en las vías. Es decir, que se puede, si hay voluntad política, si hay disposición. Y la voluntad política no es promesa, anuncio, sino asignar recursos al Intran, a la DGC, a las alcaldías, a la Procuraduría, a la justicia, porque también la justicia necesita especialización en
los tribunales especiales de tránsito y en la Procuraduría, porque se creó con esta ley una unidad especializada que tiene que ver con esta ley, con la ley 6317. Nosotros vamos a ver un cambio, el uso de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, y no solamente, Olga, Leila y Miguel, capacitar en la escuela, sino la ley daba un plazo de 4 años a la escuela de vial del Intran para certificar a todos los choferes de transporte público, de pasajeros, de taxi y de transporte de carga en todas sus modalidades, tiempo más que suficiente para que hoy toda la flotilla del transporte de pasajeros, vuelvo y repito, urbano, interurbano, transporte turístico, transporte de carga en todas las modalidades. Cuando digo modalidades, transporte de mercancía peligrosa, de combustible, capacitado en el plazo que da la ley, que era un plazo de 4 años. Sí, la ley establece toda una ruta crítica, un plan estratégico de movilidad urbana sostenible a nivel urbano, interurbano, un plan de carga, de transporte de carga, y también, ¿por qué no?, un plan nacional estratégico de seguridad vial que lleve a reducir los accidentes de tránsito por lo menos a la mitad, porque nosotros somos el segundo país en América y primeros en el mundo con mayor índice de siniestralidad y de morbilidad. Todos los días mueren, lamentablemente, y es la forma más democrática de morir, no importa el partido político, 6 dominicanos mueren en la vía, y nosotros creemos que lo mandó Dios, que lo mandó el destino, y no es así. Los accidentes de tránsito son prevenibles y son evitables en un 98%. Tobías, una cosa que yo me he quedado con eso desde hace unos años, desde que la ley se puso en vigencia, y ya estamos en el 2021, y yo sé que había un plazo, pero el plazo no era tan largo que yo recuerde, ¿verdad? Había plazos para diferentes políticas públicas. ¿Cuál no recuerdo? Específicamente, la de el tema de que hubiese una placa delantera en los vehículos. ¿Qué pasó con eso? Ahí nosotros no pusimos plazo, pero incluso en el gobierno anterior se inició, no sé, posiblemente no se completó una licitación para dar cumplimiento, y esto tiene que ver mucho, Leila, con la seguridad ciudadana, porque la seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana. La ley da un mandato, no pusimos plazos ahí para que el Departamento de Vehículos de Motor, de Impuestos Internos, porque nosotros queríamos que el Departamento de Vehículos de Motor pasara al Intran, pero por los intereses no se pudo, pero en algún momento llegará, porque todo debe estar en un solo ente, todos los registros, un registro único. Entonces, que se estableciera la placa delantera y la trasera, porque la ley da también un mandato de la fotomulta, la multa a través de video y de fotos en las intersecciones, para que se puedan multar a los que se van en la luz roja, pero también con tecnología, con radar, los que exceden la velocidad, con alcoholímetro, para los que exceden la ingesta de alcohol sobre ciertos niveles de alcoholemia. Pero yo no he vuelto a ver los alcoholímetros tampoco. Pero la ley lo manda, y no solamente lo ordena, te dice... O sea, pero yo lo vi, una vez lo vimos, una vez. Hay una sesión completa, Leila, del alcoholímetro, con los niveles de alcoholemia, tanto en motoconchos, en motocicleta, en vehículos de transporte público, en los conductores normales, y son con los niveles aceptados a partir de las instrucciones de la OMS, que dependiendo del país es diferente. Tú sabes que, por ejemplo, en Alemania, como son muy etílicos, y en Rusia, los niveles de alcoholemia son un poco permitidos, son un poco mayor. Pero aquí estamos en un país del Caribe, pero la gente bebe mucho también. Bueno, yo creo que nosotros estamos al nivel de Rusia también, y sin el frío incluido. Yo creo que si aquí se ponen realmente a fiscalizar ese tema, yo creo que van a tener que sacar... Que yo digo algo muy chistoso, Leila, que digo que cuando aumenta el precio de la cerveza y de las bebidas alcohólicas, baja el consumo de leche. ¿Por qué? Claro, porque la demanda de cerveza es más inelástica que la demanda de leche, ¿es la verdad? Yo no sé. Tienen la misma ingesta de su cerveza, pero entonces sufren los niños. Yo no sé mucho del tema romológico porque soy abstemia, pero en base a eso, a lo del tema de la ley, me surge una pregunta, porque no quiero que se me quede y se nos vaya el tiempo. Aquí en República Dominicana,
bancos hacen ferias constantemente. Yo he visto vehículos del transporte público que yo no sé cómo a la gente que se monta y no le da tétanos, porque están en una condición tan deplorable que uno no se imagina cómo, bajo qué milagro avanzan. Sin embargo, están ahí. ¿Existe alguna parte de la ley que contemple el tema del control del parque vehicular de alguna forma, que se establezca un límite de los vehículos que pueden ingresar al parque y que se establezca una responsabilidad de sacar vehículos con ciertas características que ya no cumplan con lo básico para seguir circulando? Me surge esa inquietud. Sí, precisamente 3 mandatos da la ley en el sentido, en el aspecto vehículo. El primero es una inspección técnica vehicular rigurosa. Aquí no se está dando. Hace 5 o 6 años, antes de la aprobación de la ley, que ya se había parado la famosa revista, que no servía mucho porque tú la comprabas donde sea y no garantizaba lo que era la filosofía, que era la seguridad física mecánica, la seguridad activa y pasiva, y que cuando se le diera esa emisión de esa certificación, el vehículo estuviera en buen estado, así como también la emisión de contaminantes y de ruido. La revista, nosotros en el mandato de la ley, lo llevamos a talleres, le damos a los vehículos 0 kilómetros, le dimos un plazo de 3 años, así que los que son 0 kilómetros tienen que esperar los 3 años, y los que son del transporte de carga y de pasajeros, como se usan con más frecuencia que los vehículos de nosotros privados, que la inspección técnica vehicular sea más rigurosa, con mayor frecuencia, porque su uso es mayor. Pero también, Leila, está, y ahí sí voy con tu pregunta directo. Y fue Olga. Ay, Olga, hay un plazo que es de 10 años. La ley 637 le dio al Poder Ejecutivo y al Intran un plazo de 10 años que todavía no se ha cumplido para lo que es el plan de renovación del parque vehicular. Tú sabes que en el año 2012 se dispuso en la reforma fiscal 2 pesos cada vez que nosotros echamos un galón de combustible. Hay unos 50 que va para RD vial, para ampliar las vías, la señalización, la asistencia vial, y 50 centavos van a un fondo para renovar el parque vehicular. Pues la ley aquella nada más decía el qué, y en esta nosotros dijimos el cómo. El cómo es a través de esos 50 centavos y un fondo que dicen que se han acumulado más de 16 mil millones de pesos, a través del cual en un plazo de 10 años el Poder Ejecutivo tenía la facultad de cambiar los vehículos de transporte público, de pasajeros y de carga. Pero también establecimos en la ley que los vehículos, dependiendo del año de fabricación, no de importación, porque también se puso en la ley que los vehículos para importarse deben ser de menos de 5 años. La DGC, junto con el Intran, debe retirar, en el caso de vehículos de transporte de carga, que eran los que más tiempo de vida generalmente de diseño se establece, creo que eran 25 años. Ahí hubo muchas discusiones con los diputados que eran transportistas. Los vehículos, por ejemplo, la motocicleta fueron 7 años, los vehículos livianos 12 años, los microbuses, minibuses se pusieron 12, 15 y hasta 20 años, pero como todavía la ley no ha llegado a esos plazos, le toca a la DGC junto con el Intran, cuando los vehículos de fabricación lleguen a ese nivel de duración, ¿verdad? Deben retirarlo y entonces buscar formas de renovarlo con los mismos fondos que se establecen de la renovación del parque vehicular. Es decir, que esas 3 medidas que te expliqué van directamente a garantizar que los vehículos, el parque vehicular esté en buen estado. Pero nosotros a veces aplaudimos cuando decimos se vendieron 9.000 millones en una feria, 8.000 millones. Eso es bueno, porque dice cómo está la economía, cómo la gente... No, eso es préstamo, señor Tobías, esos son préstamos, eso no es alcacarazo, ¿no? Pero la gente lo que te dice es de que aquí no está funcionando el transporte público de pasajeros. Si el transporte público de pasajeros funcionara, la gente no se metiera en endeudamiento, en préstamos, muchas veces sin poder, y donde nosotros gastamos casi el 30% de nuestros ingresos en transportarnos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y te dice que también el parque vehicular, que todos los años, según las mismas estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos, crece de un 4 a un 7% promedio. Pero las vías, los elevados, los túneles, los metros, los teleféricos, no crecen en esa misma proporción.
lo que te dice es que cada vez que tenemos esta feria, contribuye de manera muy severa a los entaponamientos. Mira, Tobías, yo quiero tu opinión, porque queda poco tiempo y no te he preguntado. Yo quiero tu opinión sobre el tema de la ciclovía. No Mira, te rías, ¿no? Dame tu opinión. Mi opinión muy responsable. Eso se ha hecho de manera no bien planificada, no se ha escuchado a la población. La ley lo establece. Te voy a decir que yo soy de los que cree que deben establecerse las ciclorrutas o ciclovías tal cual está en el mandato de la ley, pero no en cualquier corredor. Las ciclorrutas o las ciclovías son específicas de zonas coloniales, zonas turísticas, las playas, los balnearios, entornos que pueden ser ecológicos como el Jardín Botánico, el Zoológico, el Mirador Sur, pero tú no puedes poner en la Bolívar, en sitios donde pasan vehículos de carga, en el Malecón, en la Máximo Gómez, en la Tiradentes, en la Lincoln, quitar una parte de la vía de entrada que está muy congestionada, ¿verdad? Por lo que hemos explicado anteriormente, para dedicárselo exclusivamente a una ciclorruta donde en definitiva no se le pidió consulta al sector, a la Junta de Vecinos, tal vez no lo pidió la Junta de Vecinos y se tomó esa medida más populista para decir que se implementó lo que dice la ley, pero no solamente eso, yo preferiría, en el caso de la que está en la Rómulo Betancourt, pintarla de verde y no poner los pilotillos. Y dentro de un tiempo la gente va adecuándose a que eso es ecológico, eso es para bicicleta y no poner el obstáculo físico, porque tú rompes con el diseño de la vía, le quitas una parte del nivel de servicio y además nadie la está usando. Es decir, ahora mismo tú pasas por eso y nadie la está usando, además de que lo estás reservando por 24 horas y los ciclistas tienen horas específicas, porque eso no todo el mundo lo usa como deporte. Hay gente también que lo usa para transportarse de manera particular, pero estamos de acuerdo con este tipo de medios de transporte porque es parte de lo que le llaman la movilidad sostenible, la movilidad alternativa, que junto con la movilidad eléctrica y otras modalidades de transporte complementan los tradicionales. Sí, pero perdón, señor Tobías. Perdón, pero yo creo que en un país donde todavía no hemos resuelto problemas básicos del transporte de 4 gomas, como que es muy forzado, como que muy jalado por lo moño, comenzar a desarrollar toda una estructura vial para un 1% de la población, cuando el otro 99% está pasando trabajo con el tema del tránsito. Yo entiendo que debemos avanzar en ese sentido, pero también debemos tener sentido común. Sí, sentido común y lógica fue lo que no se tuvo cuando se puso en la Rómulo Betancourt, esos muritos, porque vuelvo y repito, consulta a la gente, no le imponga soluciones que la gente no está pidiendo, identifica la solución donde proceda, zonas coloniales, por ejemplo, en la zona colonial, zonas turísticas, balnearios, playas, ríos, entornos ecológicos, que de la gente se utilice la bicicleta y empieza a señalar aquellos puntos donde sea propicio, de manera, como diríamos, como tú dijiste, hay que arrancar, hay que iniciar. Entonces pongo todo con el símbolo de la bicicleta y del color verde para de entrada, aunque no inicie y pueda iniciar en un año, y lo voy anunciando, pero ya la gente se está preparando mentalmente que ahí va una ciclorruta, una ciclovía, pero si la gente lo pidió, porque de nada sirve reservar algo para que no se use. Claro, Tobías, y los cambios de vía de las calles principales como Churchill y Lincoln que se están contemplando para allá, ¿qué tú opinas de eso? Mira, yo estoy de acuerdo con los cambios de sentido que se han hecho en el polígono central, pero he hecho algunas sugerencias, pero a uno parece que no se le hace caso porque uno es de un partido de oposición y yo creo que soy una autoridad mínima en esto. Los cambios de sentido tienen que avisarse con tiempo, tienen que consultarse también con la ciudadanía. Es un proceso de piloto, de prueba y error, porque a veces el estudio te da que funciona y después cuando lo vamos a implementar, si no ponemos a los agentes de la DGC, si no duramos 3 meses fiscalizando y 3 meses multando para que la gente sepa que ya eso cambió de carril, pero he visto también algunos cambios de sentido donde
la señal te dice una vía y todavía tiene la raya amarilla, es decir, abajo en el pavimento, todavía no se ha quitado la señalización horizontal que diga que es de un solo sentido. Entonces debes ponerme que el cruce indique la dirección adecuada, y adicional no se ha logrado, y debió hacerlo el Ayuntamiento del Distrito Nacional, evitar el doble parqueo. Aprovechame el cambio de sentido y no me permita que me parqueen a ambos lados. Aproveche el cambio de sentido y deja que se parquee en un solo lado, y tú vas a ver cómo la velocidad de la vía mejora de manera sustancial. Y donde no funcione, hay que echarlo para atrás, porque a veces los simuladores, los estudios te dan una cosa, vuelvo y repito, pero el tránsito no es determinístico. El tránsito, la movilidad y el transporte es probabilístico. Hay situaciones que te cambian de un momento a otro y que te cambian un diseño. En el caso del par vial, ya para responderte, de la Lincoln con la Churchill, al final lo que yo tengo información ahí es lo que van a poner es un corredor, un BRT, bajando y subiendo, pero no es un cambio de sentido. Ahí lo que no funciona, porque ya cuando yo fui director de tránsito y me mandaron todos los bots del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y qué bueno que me lo enviaron, porque yo dije que un par vial funciona cuando el origen y el destino es el mismo. ¿Por qué? Porque te permite viabilizar, descongestionar. Pero la Churchill empieza en la Kennedy, ¿verdad? Y termina en la George Washington, y la Lincoln se proyecta a través de los próceres de nuevo hasta la George Washington, ¿sí? Y hay un 40% del tráfico que sube de sur-norte en la Lira, que se te dirige hacia la derecha, hacia la Kennedy, hacia el este, que no necesariamente sigue en la Lira hasta el norte, y entonces te rompe lo que es el diseño de un par vial. Un par vial, cuando se establece y eso funciona, el origen y el destino deben ser el mismo. Y en el caso de la Lincoln con Churchill no lo es. Nosotros hicimos los estudios, no daba el par vial, pero bueno, que le vaya bien. Ya, bien, Tobías, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes, Olga. Saludos, Miguel, que no lo escuché. Y pidiendo disculpas a Olga, que parece que no hay problema, está imitando a Olga y viceversa. No hay problema, aquí no hay ese problema. Don Miguel tuvo que retirarse y pidió sus disculpas formales, pero gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por el tiempo y por escucharnos, porque no es fácil, ¿no? La escucha uno. Leila. Gracias, Tobías. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Mañana a las 4 de la tarde estaremos aquí para otra entrega de este programa. Mientras tanto, les deseamos que tengan un muy feliz resto del día y que sigan con la programación de Rumba. Hasta mañana. Donde surge la noticia, donde hay más variedad,